Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es John Camargo y les doy la bienvenida a esta charla sobre calificación del riesgo y provisión contable que espero sea de completa utilidad. Yo les agradezco mucho que cualquier pregunta o inquietud que tengan me dejen terminar toda la charla para poder comenzar a contestar las inquietudes que tengan sobre el particular. Si nos queda alguna inquietud no resuelta, les recomiendo que me la escriban a asesorialegal@defensajurídica.gov.co. Entonces, vamos a empezar esta charla que espero, les recuerdo, sea de completa utilidad. Bueno, para hablar de provisión contable es completamente determinante partir del concepto de calificación del riesgo de pérdida de un proceso. La calificación del riesgo de pérdida de un proceso es una caracterización cualitativa que únicamente la puede hacer el apoderado que tiene a cargo ese caso o proceso judicial o el trámite arbitral. Nadie más la va a hacer. Mire, yo antes de comenzar a entrar en materia, le quiero dar como realmente hacer el siguiente llamado de atención. Cuando uno habla de sacar la provisión contable de un proceso judicial, debe ser un proceso completamente metódico, juicioso y responsable. Y también, obviamente, determinar cuáles son las competencias funcionales que en este proceso deben tener los apoderados que representan los intereses litigiosos de la nación y cuál es la competencia funcional del área financiera. He visto en algunas entidades, llamémoslo de alguna manera, algunas malas prácticas, donde los abogados se rehúsan a calificar el riesgo de pérdida del proceso y obviamente al financiero no le queda de otra que simplemente hacer la calificación del riesgo y tener la provisión contable como a él bien lo considere, lo cual obviamente esto representa un riesgo para la transparencia de las finanzas de la entidad. Es muy importante hacer la provisión contable de los procesos judiciales de manera metódica y transparente, pero para que esto se pueda hacer, necesariamente requerimos el compromiso de todos los apoderados del Estado para que esta calificación sea de manera adecuada y obviamente con la mayor aproximación a la realidad y a la verdad. Y lo vamos a ver por qué. Las preguntas que las manejamos desde 4 dimensiones o 4 perspectivas únicamente las puede resolver el apoderado. Nadie más las puede resolver. No las puedo resolver yo, no las puede resolver el jurídico, ni el secretario técnico del comité de conciliación, ni el financiero. Es una competencia exclusiva del apoderado del Estado. Para proceder a hacer la provisión contable, el apoderado del Estado tiene que necesariamente preguntarse 4 cosas. La primera de ellas, el riesgo de pérdida del proceso por relevancia jurídica a las razones de hecho y de derecho expuestas por el demandante. Esto es una cosa completamente lógica. Cualquier abogado que hemos defendido un proceso judicial o arbitral, pues el primer análisis que hacemos es si el actor demandante, en estos casos,
su fundamento fáctico, su supuesto fáctico, tiene un asidero en la realidad. Y si realmente está apalancado en una norma que fundamente al actor a pretender ese derecho. Ese es el primer análisis que todo abogado hace, con o sin experiencia. Miro si los hechos están completos, si son reales, y segundo, que el fundamento jurídico que plantea el actor obviamente esté acorde con el supuesto fáctico que presenta la demanda. Es lo primero, cualquier abogado es lo primero que debe hacer. Y uno ahí va viendo efectivamente cuál es el riesgo del proceso, ¿sí? Uno sabe si la persona tiene razón en lo que está pidiendo o hay unos márgenes de duda muy grandes en lo que está argumentando o si el supuesto normativo al que está acudiendo está completamente desenfocado. Uno realmente va haciendo esta aproximación. Y lo único que realmente debe hacer el apoderado cuando mira al proceso desde esta perspectiva es mirar en qué riesgo está este proceso desde esta óptica. Entonces diremos que un proceso se encuentra en riesgo alto por este criterio cuando existe relevancia jurídica y completitud en los hechos y normas que sustentan las pretensiones del demandante. Creo que aquí sí no hay lugar a dudas, ¿sí? Si los hechos están completos, ¿sí? Son relevantes y las normas que obviamente a las cuales acude el actor para solicitar el derecho que pretende, ¿sí? Están completos. Con esto no quiero decir que es que ya con esto nos vayan a condenar, pero digamos que le asiste la razón al actor, uno diría que el riesgo es alto. El riesgo será medio alto cuando existan normas, pero no existen hechos ciertos y completos que sustenten las pretensiones del demandante. Es decir, la normatividad que le invoca en la demanda es la correcta, pero el supuesto fáctico o no es del todo cierto o no es del todo completo, de manera tal que yo haga una inferencia lógica que me permita determinar si el actor tiene derecho o no de manera inmediata. Entonces ahí diré, bueno, realmente hay un grado de incertidumbre, no es total, pero el actor podría tener razón. Entonces ahí uno podría catalogar el riesgo en medio alto. El medio bajo, cuando existen hechos ciertos y completos, pero realmente no existen normas que sustenten las pretensiones del demandante. Es decir, aquí no hay un clic entre el supuesto fáctico y la normatividad como fundamento jurídico que me está mostrando el actor para reclamar su derecho. Yo pongo un ejemplo cualquiera. A ver, ¿qué se me ocurre en este momento? Por ejemplo, yo soy un funcionario de libre nombramiento y remoción de la agencia, ¿sí? Si mañana yo renunciara a la agencia y contara que trabajo desde el 2012, todo eso es cierto hasta el día de hoy, y luego digo y le reclamo que por favor me liquiden como un trabajador oficial, pues obviamente eso yo lo vería como un riesgo bajo, pero bajo esta metodología sería un riesgo medio bajo. ¿Por qué? Porque los hechos míos son ciertos. O sea, yo cuento toda mi historia de cómo ha sido mi trabajo en la agencia, pero el fundamento jurídico, pues obviamente no puede estar más desfasado, porque yo no tengo unos derechos de trabajador oficial, ni de trabajador de carrera, ¿sí? Obviamente, a mí me ampara la normatividad aplicable a los servidores de libre nombramiento y remoción. Creo que es un ejemplo sencillo, es un ejemplo, digamos, pues es un supuesto ilógico, pero pues de todo vemos, pero digamos que eso sería como un ejemplo de cuando el riesgo bajo este criterio o bajo esta dimensión sería medio bajo. El criterio es bajo cuando el material probatorio, discúlpenme, cuando no existen hechos ni normas que sustenten las pretensiones del demandante. Es decir, los hechos no están completos, muchos hechos no son ciertos, ¿sí? Y ni siquiera la normatividad que me está invocando tiene que ver con lo que está argumentando, ¿sí? Ese riesgo es bajo. Yo aquí pondría todas las demandas que son temerarias, donde la gente cree tener unos derechos que no tiene, donde nos cuentan unas historias y nos narran unas problemáticas que no son ciertas de cara a la entidad.
yo ahí pondría siempre este riesgo en bajo. Lo mismo pondría en bajo aquellas entidades que están siendo vinculadas a los procesos judiciales y no tienen legitimación en la causa por pasiva. ¿Por qué? Porque obviamente le están contando una historia donde ellos no son parte y la normatividad tampoco es parte de su competencia funcional para responder por un daño. Y como obviamente muchísimos jueces, por no decir la gran mayoría, solamente nos reconocen esta excepción al finalizar el pleito, es decir, con la sentencia, pues y a mí me toca calificar el riesgo, yo inmediatamente cuando yo no tenga legitimación en la causa por pasiva, calificaría bajo este criterio, en bajo siempre el riesgo de pérdida. Como pueden ver, este criterio nadie más lo puede calificar. El único que sabe si hay un riesgo de pérdida por relevancia jurídica, las razones de hecho y de derecho expuestas por el demandante es el apoderado. Yo no se lo puedo preguntar a nadie, ni a mi amigo, ni al financiero, ni al secretario técnico del comité de conciliación, ni al jurídico. No, solamente lo puede responder él, porque él es quien tiene esa aproximación o esa inmediación al caso. Entonces, digamos que es nuevamente mi llamado a que hagamos esta labor de carácter juiciosa. El segundo criterio pues tiene que ver con las características de la prueba. ¿Qué tan fuerte es el soporte probatorio que allega el actor o que solicita el actor al juez, ¿sí? Y que va a contrastar o que va a soportar, mejor dicho, los fundamentos fácticos que pretende demostrar dentro de un proceso judicial. Cuando pensamos en analizar este riesgo, dijimos, pues la única manera que un riesgo de esto sea alto es porque definitivamente el material probatorio aportado por el actor es contundente, congruente y pertinente para demostrar los hechos y pretensiones de la demanda. Entonces, cuando yo veo ese tipo de demandas donde la prueba documental es súper robusta, no hay lugar a dudas de que todos los documentos son originales, me está pidiendo unas pruebas testimoniales que sé que si las llegan a decretar, también van en mi contra, ¿sí? De repente me anexaron ya o me adjuntaron ya una prueba pericial, ¿sí? Y yo leo la prueba pericial y es una prueba que yo digo, claro, es contundente para demostrar lo que el actor me está pidiendo. Cuando yo encuentro eso en una demanda, el riesgo es alto. Ojo, esta calificación de riesgo, las entidades, digamos, según las normas técnicas de contabilidad, las tienen que hacer cada 3 meses. Nosotros en la agencia, para efectos de ICOGI, las pedimos cada 6 meses, pero obviamente eso es para nuestro reporte al sistema. Pero ustedes tendrán que hacer esta calificación cada vez que se lo exija el jefe financiero o quien haga sus veces en la entidad. Este es uno de los riesgos que siempre cambian el proceso. Es un riesgo que está llamado a cambiar, porque probablemente el demandante en su presentación de la demanda, pues claro, puede que no tenga muchas veces todo el material probatorio y simplemente solicita al juez el decreto de la prueba. Entonces, pues yo aquí no voy a saber, ¿sí? Si la prueba va a ser contundente, congruente y pertinente y sobre todo va a lograr determinar lo que pretende el actor. Entonces, yo en un primer momento muchas veces pasa que este riesgo lo califico de manera medio baja o medio alta y de repente llego a la audiencia de recepción de testimonios y me encuentro con 3 testimonios que realmente fortalecen el argumento y la pretensión que solicita el actor. Obviamente yo salgo corriendo directamente a mi computador y lo que era bajo lo convierto en alto. Cada vez que venga una prueba sobreviniente o cada vez que se practique una prueba que yo considere que está en mi contra, pues obviamente me cambiaría el riesgo, salvo que se mantenga. Pero mire la diferencia. En cuanto a la primera perspectiva, el riesgo nunca me cambia. Es muy raro que me cambie. ¿Por qué es muy raro que me cambie? Porque obviamente el supuesto fáctico y el supuesto normativo lo voy a mantener a lo largo del proceso. ¿Sí? El actor no tiene otro momento para modificarme la demanda ni las pretensiones de la demanda. Lo hará en la oportunidad, pero una vez que fijemos el litigio y fijemos y determinemos
el problema jurídico que se va a debatir, que determinemos qué hechos aceptamos, qué hechos no aceptamos. Eso se fue como se fue y por eso este riesgo jamás me cambia. ¿Sí? Jamás me cambia. Bueno, a mí no me gusta también ser como manejar términos absolutos como se los digo ahorita, que jamás me cambia, porque ahorita estoy pensando, bueno, ¿y qué pasó si descubro que un hecho que yo consideraba que no era cierto, lo terminé volviendo cierto? Pues puede que realmente me cambie, pero digamos que es como la percepción, yo este riesgo, la verdad, a primera vista no veo que pueda cambiar en el transcurso de un proceso. No lo veo, pero puede que pase. El riesgo de pérdida asociado con la contundencia, congruencia y pertinencia a los medios probatorios de la demanda, claro que es un riesgo que va a cambiar, porque obviamente mi primera valoración la voy a hacer cuando contesto la demanda y la segunda valoración la voy a hacer cada vez que obviamente se practique o se llegue al proceso judicial un medio de prueba. Entonces eso me va a cambiar. Ahora, puede también cambiarme aún en la sentencia de primera instancia, donde yo considere que las pruebas decretadas o aportadas, ¿sí?, por el actor y que fueron debatidas en el proceso judicial, pues realmente, bajo mi óptica, diría que no tuvieron ningún tipo de relevancia. Pero si yo tengo una sentencia de primera instancia donde efectivamente no le dieron el valor probatorio que yo esperaba a mis pruebas, pues claramente tendré que cambiar, porque si yo llego a apelar esa sentencia, tendré que cambiar mi calificación del riesgo y lo que yo creía que era bajo, lo voy a convertir en alto, clarísimamente. ¿Por qué? Porque realmente el juez de primera instancia pues me valoró todo ese material probatorio en mi contra. Entonces acá diría que el riesgo siempre será alto cuando el material probatorio aportado en la demanda es contundente, congruente y pertinente para demostrar los hechos y pretensiones de la demanda. Es medio alto cuando el material probatorio aportado en la demanda es suficiente para demostrar los hechos y pretensiones. Cuando yo hablo de ese término suficiente, la gente me pregunta, pero bueno, ¿yo cuándo sé que realmente, o sea, cuál es la diferencia en que sea contundente, congruente, pertinente, completo y que sea suficiente? Yo les digo simplemente, la suficiencia puede ser un concepto o una característica muy subjetiva, ¿sí? Y yo les digo siempre como consejo lo siguiente, que el material probatorio que se aporta en la demanda es suficiente si yo como apoderado de la entidad, si no defiendo o no allego las pruebas o no contradigo las pruebas aportadas o decretadas en el proceso, esa demanda, si se va sola, es una demanda que tiende a prosperar. Es decir, que si yo no ejerzo el derecho de contradicción en debida forma, es una demanda que voy a perder. Es decir, porque tiene un material probatorio que si bien no es completo, el juez puede sacar de ahí cualquier tipo de indicio, cualquier tipo de conjetura para poderme, obviamente, condenar en un proceso judicial. El riesgo será medio bajo cuando el material aprobatorio aportado en la demanda es completamente insuficiente para demostrar los hechos y pretensiones de la demanda, ¿sí? Es decir, realmente no está llamado como a dar ese soporte o ese apoyo a los supuestos fácticos que nos presenta el actor en la demanda. Y el riesgo será bajo cuando el material probatorio aportado en la demanda no tiene nada que ver con la demanda. Mire, yo de eso he visto muchísimas cosas en mi vida profesional. Demanda que vienen con 1000 documentos y ninguno tiene que ver con lo que me están pidiendo. ¿Sí? Pero muchas veces la gente lo hace como para asustar, como para decirle al juez, mire todo lo que yo tengo en contra de la entidad, pero cuando uno ya hace un análisis juicioso, uno dice, bueno, ¿y esto en qué aporta? Esto no aporta en absolutamente nada. Este es creo que es un riesgo, el primero y el segundo, que son riesgos que uno podría decir, los puede calificar de manera muy objetiva, digamos, la prueba está o no está, la prueba es contundente o no es contundente, el fundamento jurídico está o no está, el fundamento fáctico es cierto o no es cierto, digamos que ahí no hay problema.
Y les repito, solamente para que me lo contesten mentalmente, me lo contestarán ahora, ¿quién puede hacer esto? Solamente quien conoce el proceso. Nadie más lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer. Solamente quien conoce el proceso. De resto nadie. ¿Sí? El tercer criterio que vamos a calificar, el riesgo procesal, tiene que ver con la presencia de riesgos procesales y extraprocesales relacionados con ese caso o con esa demanda. Esta metodología de calificación de riesgo y provisión contable, esto también es importante entender que se dio como en el marco del trabajo conjunto con las entidades más demandadas, con las entidades cabezas de sector. Hicimos un focus group en la agencia donde le dijimos a los apoderados que fueron, oiga, cuando se tiene un proceso judicial, ¿usted cómo lo analiza? ¿Cómo sabe si lo va a perder o cómo sabe si lo va a ganar? Y de todos esos inputs de información que tuvimos, pues logramos construir esta metodología. Una de las que más nos dio trabajo fue construir esta, porque es una medida que, si bien no está presente dentro de la demanda, sí está presente dentro del tránsito o la vida del proceso, por llamarlo de alguna manera. Entonces, vamos a mirar, y cuando le preguntamos a los apoderados qué riesgos procesales o extraprocesales podían determinar que yo perdiera o ganara un proceso, nos contestaron los siguientes y así quedó este criterio. Decía, mire, juega mucho en primer lugar la posición del juez de conocimiento. Y eso sí es verídico. Y ustedes, estimados compañeros que tienen tantos procesos para defender, se han dado cuenta que no es lo mismo que me caiga un proceso, caiga en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Que me caiga el reparto en el juzgado A que en el juzgado B, en el juzgado 2 o en el juzgado 3, porque puede que definitivamente los jueces tengan diferentes tipos de criterios para solucionar el mismo problema jurídico. Y obviamente, pero eso ¿quién lo sabe? Únicamente el apoderado. Hay apoderados que me dicen, mire, si el caso lo llega a conocer el juez segundo, tal, vamos a tener buenas probabilidades. Pero donde me lo conozca el juez séptimo, lo pierdo inmediatamente. Entonces, pero eso es algo que únicamente da la experiencia. Por eso hay un término que a mí me encanta para siempre manifestar en esas charlas, que es para nosotros es muy importante el juicio de experto. ¿Sí? Más que, o sea, es importante que el abogado conteste perfectamente su demanda, que ejerza de manera exitosa todo el derecho de contradicción de las pruebas, pero es también importante entender cuál es la experiencia de ese abogado en el manejo de los procesos judiciales a su cargo, porque es que una cosa es lo que uno ve en el papel y otra cosa es lo que uno ve en el despacho judicial, ¿sí? Y muchas veces me dicen, pero ¿por qué si este proceso se ganó en tal despacho, por qué lo perdí en este? No, pues que la posición del juez era diferente, ¿sí? Y puede que sea válida o no válida porque muchas veces estamos sometidos a unos juicios de carácter interpretativo. Lo segundo que voy a analizar, o el punto B de este criterio 3, es que si hay medidas de protección transitorias a favor del demandante, por ejemplo, una acción de tutela o unas medidas cautelares. Siempre hemos pensado que cuando una persona le reconocen un derecho de manera transitoria vía tutela y el juez le dice en el fallo de tutela, se lo reconozco transitoriamente, mientras que demandan de la jurisdicción contenciosa por la acción que le toque, ¿sí? El reconocimiento de su derecho, pues ahí sí, como dice el dicho, ¿sí? No hay nada más permanente que lo transitorio. Entonces, cuando hay una medida de protección transitoria, casi que es entrar a defender un proceso judicial con el pie izquierdo, ¿sí? O sea, lo digo en el buen sentido de la palabra, hay más probabilidades de que yo lo pierda porque ya hay un sesgo de un reconocimiento transitorio de ese derecho. Lo mismo se ha considerado cuando existen medidas cautelares decretadas, bien sean anticipadas o bien sean una vez iniciado el proceso. Una vez se decreta la medida cautelar, realmente comienza a sesgarse el proceso en contra mía, en contra de la entidad.
en contra del Estado. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. El tercer riesgo que nos han dicho es un riesgo de corrupción, ¿no? Que de repente muchas veces vemos movimientos extraños en el proceso, creemos que esa decisión no va a ser de carácter objetivo por una información relevante que nos haya llegado, pero ojo, esto no es únicamente fruto de mi intuición porque me cayó bien o no me cayó bien alguien del juzgado, no, es porque realmente tengo un elemento de juicio que me permite inferir eso. Ahora, si el elemento está demostrado, pues básicamente mi deber como abogado, mi deber como funcionario público, mi deber como servidor del Estado es efectuar la denuncia correspondiente. Pero en el caso de que no tenga los elementos de juicio completos, pero si haya una evidencia que me permite inferir eso, obviamente es un riesgo que podría llevar, obviamente, a perder el proceso. El cuarto elemento que vemos en este tercer criterio es la inminencia de revocatoria de un fallo favorable o ratificación de fallo desfavorable en segunda instancia o recurso extraordinario. Y esto realmente pasa. Yo, abogado, me puse feliz, me gané el proceso en primera instancia, pero apenas la parte demandante me apeló, dije, ay, Dios santo, voy a perder ese proceso porque yo ya sé cómo me ha definido el tribunal este mismo problema jurídico. Entonces, puede que yo me lo haya ganado por la visión del juez de primera, pero sé que esa misma argumentación que yo utilicé, como ya la he utilizado ante el tribunal, poniendo un ejemplo, sé que el caso lo voy a perder. Entonces, digamos que ahí cambiaría inmediatamente el riesgo. Lo que para mí fue un éxito, lo voy a poner como un riesgo alto de pérdida ante la apelación del demandante. O ratificación del fallo desfavorable, ¿sí? El juez de primera ya me condenó, ¿sí? Igual si apelo, también sé que la tendencia que he visto en las últimas demandas o en demandas similares es que también me condenen, pues igual me tocó apelar, pues digamos, si fue política la entidad, por la razón que sea, no vamos a entrar a debatir eso hoy, ¿sí? Y yo también sé que va a tener un fallo desfavorable, pues obviamente es un proceso que tendré en riesgo alto siempre. Se me fue la presentación. Listo, ya. Que haya una medida de descongestión judicial. Y claro, no debería porque realmente tener un riesgo, una medida de descongestión judicial. Pero como nos lo decían nuestros apoderados, decían, mire, muchas veces cuesta mucho trabajo llevar al convencimiento sobre la solución de un punto de derecho frente al operador judicial para que me cambien el proceso de despacho. ¿Por qué? Porque esto implica que me vaya a decidir otro juez que no tuvo esa inmediación directa con el proceso y realmente ese trabajo es más complicado por una medida de descongestión, razón por la cual me puede incrementar el riesgo procesal. Y obviamente también nos dicen que un riesgo que también puede ser muy latente, aquí me está saliendo que se ha perdido la conexión con el audio, ¿pueden escuchar bien? Ya pregunto.
Ya, creo que la conexión ya se restableció. Perfecto, algo pasó en la transmisión, disculpen que a veces la señal es débil, y yo creo que más porque todos estamos trabajando en las casas y creo que hay una saturación del acceso a Internet. Y vamos en el punto F, que era el cambio de titular del despacho. Y el cambio de titular del despacho realmente, pues uno corre un riesgo, ¿sí? Por la misma razón anterior, porque resulta que yo me demoré en convencer al juez A para que entendiera mi solución a un problema jurídico y obviamente al cambiarse de titular me toca iniciar esto desde ceros. Entonces vamos a decir que el riesgo es alto cuando se presentan algunos de los eventos contemplados en los literales A, B o C que les acabé de comentar. El riesgo es medio alto cuando se presenta solamente el evento D. El riesgo es medio bajo cuando se presenta el evento E y el riesgo E o F, y el riesgo es bajo cuando no se presenta ningún evento. Entonces, digamos que este es un tema que uno diría, si realmente calificar esto puede costar algún tipo de trabajo, porque es una percepción de carácter muy subjetiva, ¿sí? Pero en últimas, realmente son cosas que nos da la experiencia. Quienes hemos tenido la oportunidad de litigar, pues nos damos cuenta que cuando tenemos un proceso judicial, pues digamos que sabemos cuáles son esos riesgos que pueden afectar o pueden que no afecten el proceso judicial. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que es el riesgo de pérdida asociado al nivel de jurisprudencia. Y este riesgo, pues digamos que es el más sencillo de todos, porque únicamente voy a ver si tengo sentencias de unificación que me definan el problema jurídico, si tengo sentencias de exequibilidad que me hayan determinado cuál ya fue la posición respecto de una norma en la cual estaba en entredicho su alcance o su criterio de interpretación. También voy a mirar cuál ha sido la posición del tribunal en esos mismos temas, la posición del juez de conocimiento, y entonces es muy fácil porque si yo tengo conocimiento en la materia, pues voy a poder determinar este riesgo. Y lo calificaré como alto cuando existe suficiente material jurisprudencial que soporta fallos desfavorables. Aquí pusimos como ejemplo sentencias de unificación o constitucionalidad, pero pueden efectivamente haber demasiado material jurisprudencial, únicamente tener fallos de primera, digamos que sean fallos de única instancia, que porque por su cuantía nunca van a pasar, ¿sí? De ahí, pero ya sé cómo me han definido y eso me define una tendencia. Entonces ahí yo puedo decir que el riesgo es alto. Vamos a decir que el riesgo es medio alto si se han presentado al menos 3 fallos de casos similares en un mismo sentido, que pueden definir de alguna manera líneas y tendencias jurisprudenciales desfavorables para los intereses del Estado. Y también vamos a mirar que el riesgo es medio bajo si tenemos conocimiento de que se han presentado menos de 3 fallos en casos similares que podrían definir algún tipo de tendencia desfavorable para los intereses del Estado. Y el riesgo será bajo cuando no existe ningún tipo de precedente jurisprudencial. Esos son los 4 perspectivas desde las cuales yo puedo calificar un proceso judicial. Y esto es determinante. Yo no puedo calificar el proceso judicial si, si yo no he hecho ese ejercicio, yo no puedo hacer ningún tipo de provisión contable. Entonces, y eso es un tema, repito, antes de entrar a mirar cómo se hace de manera efectiva la provisión contable, tengo que hacer este juicio de valor cualitativo. No tengo de otra.
a mí me gustaría antes de pasar a contestar, a mirar el ejercicio de provisión contable, que ustedes me cuenten si tienen algún tipo de preguntas. Voy a dejar 2 minutos para que me las escriban sobre calificación de riesgo. No sobre provisión contable, sobre calificación de riesgo. Entonces, que no tienen preguntas sobre el particular, entonces ahora vamos a hablar sobre provisión contable. Aquí hay una pregunta, pero tiene que ver con el tema de provisión contable y la voy a responder una vez termine este tema de contestar. Entonces vamos a ver el tema de provisión contable. La metodología de provisión contable, y antes de saber, antes de entrar en materia, de la metodología de provisión contable, pues realmente lo que busca es que efectivamente podamos tener al interior de las entidades unas finanzas de carácter transparente, unas finanzas sanas, unas finanzas que me permitan determinar qué pasa si yo pierdo un proceso judicial, de dónde voy a sacar el recurso para asumir ese gasto. Eso es lo que pretendemos tener con una metodología de provisión contable. Si la metodología de provisión contable no está bien hecha porque la calificación del riesgo me quedó mal, pues va a ser un problema muy grande para la entidad, porque supongan que toques hacer una salida fuerte de recursos para el pago de una sentencia o conciliación y la entidad no tenga el recurso, porque simplemente no sabía que iba a perder el proceso judicial. Entonces es muy importante que este ejercicio de calificación lo hagamos de manera muy consciente y, repito, responsable, con el fin de que la provisión nos quede bien hecha. Ahora bien, lo primero que nos vamos a preguntar son qué tipo de acciones son las que requieren hacer una provisión contable del proceso judicial, ¿sí? Y decimos que la provisión contable va para todo tipo de proceso judicial excepto las acciones constitucionales, salvo las acciones de grupo. ¿Por qué? Porque una acción popular yo no le puedo hacer provisión contable, porque habitualmente la acción popular debe venir sin cuantía. La acción popular me va a enmarcar una obligación de hacer. Naturalmente, y en muchos casos, me lleva circunscrita la ejecución de una obra o actividad que requiere muchas vigencias para solucionarlo. Y como obviamente la provisión contable lo que le pega es hacer una provisión para el rubro de sentencias y conciliaciones, y la mayoría de acciones populares me toca sacarlas por proyectos de inversión, pues digamos que no se compadece con el tema de
de hacer la provisión contable, mucho menos cuando no tengo provisión. Lo segundo, las acciones de tutela, tampoco las provisionen, porque se supone que la acción de tutela lo que hace es buscar la protección efectiva de un derecho fundamental presuntamente vulnerado por la administración pública. Y presuntamente vulnerado, ¿por qué? Porque estaba dentro del resorte de su competencia funcional satisfacerle ese derecho al actor. Entonces, pues básicamente yo no voy a pagar una acción de tutela del rubro de sentencias y conciliaciones, ¿sí? Porque se supone que dentro de mi misionalidad está cumplir la satisfacción del derecho que pretende el actor. Tampoco voy a sacar provisión contable de las nulidades simples a título general. Si es una nulidad simple que no tiene un impacto económico, yo tampoco le voy a hacer la provisión contable tal y como la estamos mirando en este punto. Eso sería como lo primero que hay que decir. ¿Para qué tipo de acciones? Ah, y se me olvidaba, tampoco puedo provisionar los procesos ejecutivos conexos. Un proceso ejecutivo conexo que está derivado ya de un proceso original donde yo salí condenado, pues a eso no hay que hacer provisión contable. Eso inmediatamente debe ser una cuenta por pagar, porque el proceso yo ya lo perdí. Entonces, a un proceso ejecutivo conexo tampoco hay que hacerle provisión contable. Sigamos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer y cómo lo hago? ¿Cómo, ese ejercicio cómo se hace? Lo primero que yo tengo que hacer es determinar el valor de las pretensiones. Y para determinar el valor de las pretensiones, ¿sí? Primero debo saber cómo está concebida la demanda. Si la demanda es aquella que todas las pretensiones están de carácter determinado, lo único que yo debo hacer es sumar el valor de las pretensiones para saber cuánto me cuesta la demanda. Puede que a ustedes les parezca mucho, poquito o medio. No, la única verdad es la que le dice el actor. Así el actor sobreestime el valor de las pretensiones, ustedes deben sumarlo tal y como el actor lo ve. Tenemos un problema en las pretensiones que son de carácter indeterminado, que tocará buscar un acercamiento a la realidad de cuánto me pueden costar esa demanda. Y tenemos el tema de las prestaciones o demandas que buscan el reconocimiento de creencias laborales, porque habitualmente lo que hace un demandante es decirme cuál fue su salario o más, pues digamos que, porque a veces su elemento de referencia, y de ahí en adelante, pues lo que me va a determinar diciendo es que quiere primas, cesantías o lo que le han dejado de pagar supuestamente, y es ahí donde yo una vez reciba la demanda para poder hacer de manera efectiva una provisión contable y determinar el valor de las pretensiones, debo hacer una preliquidación inicial en ese momento con el fin de que yo pueda establecer un valor inicial de esa demanda. Un tema importante, no siempre se da, pero hay entidades que tienen que hacerlo, que se llama que yo una vez determine qué es lo que quiere el actor, como él lo quiere, es ajustar las pretensiones a la realidad. ¿Qué significa ajustar pretensiones a la realidad? Por ejemplo, si yo en una acción de reparación directa donde me pidan perjuicios de carácter inmaterial, donde yo ya sé que tengo 8 sentencias de unificación del Consejo de Estado, donde me dicen que por cada beneficiario, por cada víctima, tengo que pagar 100 salarios mínimos y la persona me está pidiendo 1000 por cada una, pues yo digo qué pena, pero la persona, es decir, en el peor de los escenarios que me vaya a mí, yo voy a terminar pagando 100 por cada persona. Y entonces es ahí donde yo puedo ajustar el valor de la pretensión a lo que yo creo que en el peor de los escenarios podría ser la salida. Pero ojo, eso tiene que tener un fundamento, ¿no? Eso tiene que tener un elemento objetivo del cual yo determine que esa pretensión va a ser de menor valor. No es que a mí se me ocurrió que yo diga, ah, no, esa demanda me costó 100, yo creo que por mal que me vaya son 50. No, no es lo que usted crea. Es decir, tiene un elemento determinante que le permite inferir que la pretensión está sobreestimada.
porque mientras que usted no tenga ese elemento determinante que le permita saber si la pretensión está sobreestimada, simplemente es una opinión suya, ¿sí? Pero no está basada en un juicio de carácter objetivo. Y luego califico el riesgo de pérdida del proceso. Lo demás ya lo hace la aplicación, que yo creo que la medida que la mayoría de todos ustedes conocen, que la aplicación que se utiliza o el Excel que se utiliza para incorporar el riesgo del proceso en ICOG. Aquí hay una pregunta que no contesté en su momento porque tenía que ver con este tema. Y me dicen, un momento, acá yo voy a expandir la pregunta porque no lo alcanzo a leer de manera completa, pero sé que tiene que ver con lo que estamos hablando y prefiero solucionarla de una vez. La primera pregunta que me están diciendo es, ¿qué pasa si el riesgo es favorable para el Estado? Mire, no hay provisión. En las demandas donde yo actúo como sujeto activo de una relación jurídico-procesal, no tengo por qué hacer provisión, porque la provisión contable es a efectos de calcular las salidas futuras de dinero, los contingentes judiciales, ¿sí? Hace referencia a esas presuntas deudas que voy a tener en el futuro. Pero si yo voy a tener, es una entrada o una presunta entrada, no puedo hablar de contingente. Eso no es una provisión contable. O sea, cuando yo tengo la calidad de demandado, sí hago provisión contable. Si tengo calidad de demandante, es decir, tengo la legitimación por activa, no voy a hacer provisión contable. Y ahí respondo esa pregunta. La otra pregunta que me están haciendo es la siguiente. Es que no la alcanzo a leer completa, no sé por qué no puedo. La segunda, me están diciendo por acá. Un segundo, por favor. La pregunta la quiero leer bien. Importante. ¿Qué pasa cuando hay varias entidades demandadas? ¿Sí? ¿Cómo se tiene que hacer el ejercicio? Mire, yo lo que estoy viendo, porque ya me han llegado 3 asesorías sobre el particular, es que las entidades, cuando están en calidad de codemandadas, se están dividiendo el valor de la provisión. Eso es un craso error. Ustedes no se pueden dividir el valor de la provisión. Tienen que ver la demanda de manera individual, como si cada entidad fuera demandada por aparte y por el todo. Es decir, que si tengo 5 entidades que están demandadas por 1.000 millones de pesos, yo no puedo decir que el valor de mi demanda vale 200. ¿Por qué? Porque habitualmente las obligaciones son de carácter solidario. Entonces, si los demás no pagan, igual me toca pagar a mí 1.000 millones. Y una cosa muy importante que tienen que tener en cuenta es que las provisiones judiciales en los balances de la nación no suman. Yo no sumo la provisión del Ministerio de Defensa con la de otra entidad y la otra entidad que están demandadas. Yo no la sumo. Los balances son independientes. Pero cuando yo, para efectos del pasivo contingente de Hacienda, yo todo eso lo veo como un solo proceso e internamente tenemos un mecanismo para calcular el valor de la provisión sobre ese proceso. Pero nunca, nunca me hagan calcularme la provisión partida cuando tienen la calidad de codemandantes. Es un ejercicio que está muy mal hecho. Listo, sigamos. Voy a hacer acá, antes de pasarles a hacer el ejercicio de la provisión contable, un pequeño comercial de, por favor, los invitamos a la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2019, que se va a llevar a cabo el próximo jueves 16 de julio, de 10 a 11 de la mañana, a través de las redes sociales de la entidad, Twitter, @Defensa Jurídica, Facebook, LinkedIn, YouTube, de la Agencia de Defensa Jurídica.
todos los miembros de la comunidad jurídica del conocimiento van a recibir un link a su correo donde se podrán conectar a nuestra rendición de cuentas, a la cual, repito, quedan cordialmente invitados. Voy a cambiar de presentación porque ahora vamos a hacer el ejercicio práctico. Esta tabla o este Excel que está programado, ¿pueden ver el Excel? La pregunta. Perfecto, gracias por la respuesta. Ya me contestaron que sí se puede ver. Entonces, este Excel pues, lo consiguen en la página de Icogi, donde dicen herramientas de usuario. Ahí se baja una que dice provisión contable y ahí van a encontrar este Excel. Qué importante, se cambia cada mes. ¿Por qué se cambia cada mes? Porque las tasas de indexación y las tasas de retorno cambian. Entonces, es una mala práctica cuando el abogado baja este Excel por una sola vez y con este me hace la provisión contable para todos sus procesos judiciales presentes y futuros. No, eso es una muy mala práctica. Cada vez que hagan una provisión contable, tienen que bajar el Excel y borrar el anterior, porque muy probablemente las tasas de interés que utilizamos como referencia para hacer la indexación y para hacer las tasas de descuento probablemente ya hayan cambiado. Voy a hacer un ejercicio, por favor, pónganme todos cuidado. Antes de entrar acá a mirar este cuadro, vamos a imaginarnos una demanda. Una demanda, y les voy a inventarme rápidamente un caso en la cabeza. Están demandando por 1.000 millones de pesos a 3 ministerios y 2 entidades descentralizadas. Punto. Tenemos 5 demandados. La demanda es por 1.000 millones de pesos. Yo soy el abogado de el Ministerio A, para no ponerle un nombre, ¿sí? Ojo, acuérdense, 5 demandados por 1.000 millones de pesos. Y me dicen, haga la valoración de esa provisión contable. Entonces, yo digo, yo como abogado voy a hacer, me están pidiendo, ¿cuál es el valor de la demanda? ¿Qué voy a escribir? ¿1.000 millones o 200? Obvio, voy a escribir 1.000 millones de pesos, ya les dije, no importa cuántos demandados haya, la demanda para cada uno va a costar 1.000 millones de pesos, ¿sí? Sencillo, no me vayan a dividir nunca esos 1.000 millones entre 5. Lo segundo que me pregunta la aplicación es que si voy a hacer algún ajuste. Habitualmente la mayoría de demandas no necesitan ningún tipo de ajuste, razón por la cual dejaría este espacio siempre quieto al 100%. Pero, por ejemplo, ¿sí? Si yo sé que esos 1.000 millones de pesos están sobreestimados en un 50%, yo aquí puedo bajar el 50% de la pretensión, ¿sí? O digo, oiga, no, yo no le doy a la persona 1.000 millones, le doy solamente 100, lo pongo en 10. Pero habitualmente la gente pone demandas que no están sobreestimadas. A mí no me gusta generalizar y creo que la gente con o sin derecho siempre pide lo que necesita, lo que cree que le pasa. Entonces, por favor, este espacio siempre déjenlo quieto. Y vamos a calificar lo que ya les preguntamos. Entonces voy a decir como abogado de ese Ministerio A, si el riesgo de pérdida del proceso por relevancia jurídica de las pretensiones es alto, medio bajo, bajo. Y lo voy a escoger esta lista desplegable. Vamos a suponer que el riesgo probatorio también es alto, que en presencia de riesgos procesales es medio alto y que hay un riesgo del nivel de jurisprudencia alto. Así lo califiqué.
Estas casillas que les estoy enseñando acá, que se las estoy marcando, por favor, nunca me las toquen, no metan las manos acá. Nunca, 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 nunca. ¿Sí? Aquí decimos que es sugerido si lo encuentran necesario, pero realmente nunca he visto que sea necesario modificarlo. Dejen esto quieto. Lo mismo las ponderaciones, déjenlas quietas. ¿Sí? Y lo mismo las tasas de interés, déjenlas quietas. Todo lo que está marcado en el azul, por favor, déjenmelo quieto. Lo que le vamos a preguntar al apoderado, yo como apoderado, lo que me pregunta la aplicación es cuál es la fecha de admisión de la demanda. Y yo voy a poner cualquiera, voy a poner al 12 de junio del año 2018. Espero que esté anotando mal. 2018. Y me van a preguntar algo que es vital para hacer la provisión contable. Me van a decir, señor abogado, ¿usted cuánto cree que se demora ese proceso en fallarse? Ya que hay abogados que he visto que me dicen, no, yo no sé, no, eso no lo puedo responder. No, mire, si no lo pueden responder, por favor, llámenos a la agencia y le damos una media. Pero todos los abogados sabemos qué procesos se demoran más, qué procesos se demoran menos. No le estamos diciendo que por favor me diga si el proceso se va a demorar 6 años, 5 meses, 7 días. Simplemente que me dé, de acuerdo a su juicio, un valor desde la fecha que inició la demanda, cuánto cree que se va a demorar ese caso. Entonces yo digo, bueno, es una reparación directa, probablemente se demora 8 años. Y bueno, pongan 8 años, punto. Que no, que se demora 10, entonces ponga 10. Lo que usted considere, pero lo que usted considere de acuerdo a su experiencia. Ahora, si usted definitivamente no obviamente, si la demanda fue presentada el 12 de junio del 2018, pues vamos a tener una fecha potencial, el fallo va a ser el 10 de junio del 2026. Vamos a ingresar la fecha de calificación, pues aquí no hay problema, pues ¿cuál es la fecha? Pues la de hoy, ¿cierto? 12, espero que sea 12 de junio del 2020. Y me va a decir básicamente que me hacen falta 6 años para el fallo. Esta pretensión me está diciendo que a hoy mi pretensión ajustada, es decir, estos 1.000 millones me valen 1.064 millones de pesos, es decir, después de 2 años, esa plata, pues ya indexada vale 1.064 millones de pesos. Aquí tenemos las tasas que yo les digo que las cambiamos todos los meses, ¿sí? Y por favor nunca me las toquen, ¿sí? Porque no conocemos una tasa de referencia mejor que la del Banco de la República y esta es la del Banco de la República. Entonces, cuando ya soluciono todo esto, el aplicativo inmediatamente me dice cuál es la posibilidad de condena. Y me dice que según lo que él contestó, la posibilidad de condena es del 85.25, la probabilidad de perder el caso es alta, y que le diga a su financiero, perdón, se me fue la mano acá, que la provisión contable que debe hacer por ese proceso judicial es de 924.551.952. Ya me imagino que alguien curioso, o todos ustedes se preguntarán, ¿por qué si la pretensión a hoy es de 1.064 millones de pesos, voy a hacer una provisión contable de 924.551.000 pesos? Y yo les digo, porque es que el ejercicio financiero, ¿qué es lo que hace? Coger estos 1.000 millones, los lleva con una tasa de indexación de 3.36% efectivo anual al año 2026, fecha potencial del fallo. Y como la calificación la hago el día de hoy, me tengo que traer esa plata que mandé a valor futuro, o sea, a esta fecha, a hoy. Y la tasa de descuento que estamos utilizando, que eran de TES a un año, está en el 5.82%, razón por la cual en estos momentos esa provisión contable me daría por debajo del valor de la pretensión inicial. Es un ejercicio de carácter financiero, es completamente válido, no es ningún error, pero quiero que como que queden claros del por qué la provisión podría ser menor. Pero digamos, si yo tuviera una tasa de descuento que fuera menor a la tasa de indexación, obviamente pues tendría una provisión mucho más grande.
Lo mismo, ¿qué pasa si el proceso es de mediana, es de una probabilidad que no sea alta? Calificamos un proceso en una probabilidad media. Aquí mismo me está diciendo, no tengo que modificar nada, el valor del dinero en el tiempo no me cambia, simplemente me están diciendo que la probabilidad de perder el caso es media y ese registro se va como cuentas de orden y esto se lo tienen que decir al financiero, que se va a cuentas de orden esa demanda por 924.551.951 pesos. Y obviamente no registro nada en ICOGI porque no voy a hacer provisión. Y si la demanda tiene un riesgo bajo, pues básicamente igual se lo tienen que decir al financiero y él sabrá cómo ponerlo como nota a los estados financieros, razón por la cual no lo registra, pero él lo debe saber porque lo debe revelar, pero ustedes en ICOGI van a poner 0. Esto es todo el ejercicio que yo les podría hacer con el tema del aplicativo, ¿sí? Y es un ejercicio, la verdad, que desde mi punto de vista es muy sencillo, es muy fácil de hacer, toda la tabla de Excel está debidamente programada, no tienen por qué, digamos, me parece que es muy sencillo, porque es simplemente que lo hagan de manera consciente, con los tips que le decimos, tienen la resolución que tiene la guía de cómo hacerlo, en cualquier evento me pueden llamar o me pueden escribir al correo asesoríalegal@defensajurídica.gov.co. Entonces, para mí es sencillo el ejercicio, no sé para ustedes, eso es todo lo que les quería explicar de provisión contable. Por ahora no voy a terminar la charla porque voy a mirar qué interrogantes tienen sobre particular y ya voy a desplegar la lista de preguntas y voy a comenzar a contestar las preguntas que me formulen. A ver, quiero escuchar quiero que por favor me escriban las preguntas que tengan sobre el particular, si entendieron, no entendieron, les pareció bien, necesitan que alcance algo y demás. Bueno, acá tengo ya unas preguntas. ¿Con qué periodicidad debo realizar la calificación del riesgo procesal? Tenemos acá dos términos, doctora Sandra Gaviria, dos términos importantes, ¿sí? De acuerdo voy a activar mi cámara para darle respuesta a... No es que se activó la cámara, perdón, pero tengo acá un problema porque tengo la presentación abierta y las preguntas abiertas y luego me pego una enredada. Entonces me dicen, ¿con qué periodicidad debo realizar la calificación del riesgo? Lo que yo les diría acá es que esta calificación del riesgo, según las normas contables, la tienen que hacer cada 3 meses. Por eso es que su jefe financiero se la piden con esta periodicidad. Para registrarla en ICOGI, la norma dice que la tienen que hacer cada 6 meses. La siguiente pregunta. Me preguntan, pues nada, es un comentario que sería bueno que compartieran la presentación, claro que sí, se la enviaremos a todos a su correo electrónico a través de el equipo de la comunidad jurídica del conocimiento. Dice que hay un comentario más que pregunta, dice, en el punto 3 sobre riesgo extraprocesal es el activismo judicial regional. A manera de ejemplo, un juez administrativo de cierto departamento tiene un criterio con base en la posición del tribunal administrativo
y que en ocasiones totalmente es otra posición de otro departamento. Sí, completamente, doctor Orlando Rocha, tiene toda la razón, es un tema de posición. Más que de activismo judicial, yo también lo diría que es de interpretación normativa, ¿sí? Probablemente en la norma hay normas que dan lugar a unas múltiples interpretaciones y no simplemente es de activismo. O sea, también puede ser un tema de activismo, pero se puede presentar que la posición del juez esté marcada simplemente en una tendencia, en un modelo de interpretación, en la forma como aplica la norma, pero pues digamos que eso puede pasar. Preguntan, Héctor Mauricio García, dice, cuando existen varias entidades demandadas, ¿el valor de las pretensiones se pueden dividir o toca registrar el valor total? Doctor Héctor Mauricio, claro, me la hizo antes, por eso la respondí, pero lo repito, nunca me dividan el valor de las pretensiones, jamás. El valor del proceso se registra de manera total, ¿sí? Como si ustedes no supieran que tienen calidad de codemandadas. Una cosa muy diferente, por ejemplo, pasaría que si a mí me preguntan, tengo una demanda de 1.000 millones de pesos, yo no tengo legitimación en la causa por pasiva porque no fui la entidad que cometió el daño. Yo registro la pretensión como 1.000 millones de pesos, pero todos los riesgos los registro en bajo, razón por la cual mi provisión contable va a ser cero. ¿Por qué? Porque no tengo legitimación en la causa por pasiva. Entonces, digamos que, pero eso es una cosa muy diferente a dividirme el valor de la pretensión. Otra pregunta. Me preguntan que si la demanda es de nulidad, pero en la misma establece un valor de pretensiones, ¿este valor dónde debo tenerlo en cuenta? En esas demandas de nulidad que tienen un valor de pretensiones, pues obviamente son demandas determinadas y cuantificables. Es el valor que esté establecido en la demanda. La doctora Lisette Hostos, que ya salió, pero es importante la pregunta, me dice que si las acciones de grupo no se provisionan. Las acciones de grupo sí se provisionan, por eso decía que todas las acciones constitucionales no se provisionan, salvo las acciones de grupo. Entonces, por eso es importante que tengan la presentación, que ahí está claramente establecido que las acciones de grupo se deben provisionar. ¿Cómo adelantar la provisión contable en la cual se vincula una entidad en una etapa posterior a la contestación de la demanda del principal y ya está creado previamente en la plataforma ICOGI? De la misma manera, apenas lo vinculen al proceso, ¿sí? Según la calidad que usted tenga en ese proceso, pues va a coger la pretensión y va a determinar cuánto le costó ese proceso y a partir de ahí va a hacer la provisión. Acuérdense que ustedes hacen la provisión de manera independiente a los demás objetos que están involucrados como sujetos pasivos de la relación jurídico-procesal. La doctora Sandra Parra me pregunta, uy, eso sí ya es un tema muy específico porque es un tema de impuestos, pero se la voy a responder ya. Dice, en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho por liquidaciones oficiales de impuestos, en los que la pretensión es la nulidad del acto, este acto comprende un valor, que es el valor del impuesto a pagar. La pretensión es indeterminada porque el demandado no establece un valor de sus pretensiones o registro del valor del acto oficial. Acá son dos interpretaciones que debe haber. Primero, ¿sí? Es, si la persona está pidiendo la devolución, es mirar si esa devolución de qué rubro va a salir, porque obviamente voy a tener una erogación. Entonces, razón por la cual si me toca establecer el valor de la provisión contable. Pero simplemente es un acto administrativo que me está debatiendo el valor de un impuesto que no ha sido pagado ni ha sido recaudado, es una plata que yo voy a dejar de recaudar, pero como no la voy a sacar de mi bolsillo, sino simplemente voy a dejar de recaudar, no tengo que establecer esa provisión contable.
Me está diciendo la doctora María Alejandra Talero Alba que si para establecer el valor de las pretensiones se deben sumar los perjuicios morales que se solicitan en salarios mínimos, ¿sí? Y que si uno como apoderado debe establecer dicho valor con los salarios vigentes al año de la notificación de la demanda. Supongo que es el del autoadmisor de la demanda. La respuesta es sí, ¿sí? Los perjuicios morales se deben sumar y ustedes los deben calcular a la fecha de presentación de la demanda. ¿Las costas deben incluirse en el cálculo de la provisión contable? No. No, porque no sabemos en cuánto nos van a condenar. Y obviamente hacer ese juicio de valor tan anticipado realmente me parece que es inocuo para este ejercicio financiero. La siguiente pregunta. ¿Se debe incluir dentro de las pretensiones una estimación a la misma de costas de agencias en derecho? Yo diría que no. No se debe hacer. Claro, me dicen, es que los procesos arbitrales, las costas son considerables, pero realmente acá la metodología está diseñada únicamente con el fin de atender las pretensiones económicas determinadas por el actor. Que si se hacen provisiones para las conciliaciones prejudiciales, sí, se debe hacer. La norma contable dice que yo debo hacer provisión para las conciliaciones prejudiciales. En este caso, la metodología está diseñada únicamente para procesos judiciales y es la entidad quien debe establecer dentro de su manual de procedimiento contable cómo va a hacer esa provisión para las conciliaciones prejudiciales. En este momento, la metodología que ofrecemos en la agencia es únicamente para procesos judiciales. Me dice que hablando del cuadro de Excel que está aportando en el aplicativo para el cálculo de la provisión contable, me he dado cuenta que el cuadro está trazado en las TES y en el IPC. Doctora Cindy Natalia, este es el cuadro que yo tengo de ejemplo para hacer mis presentaciones, ¿sí? Pero el cuadro siempre lo encontrará en la página de ICOGI, en herramientas de usuario, provisión contable, y siempre se actualiza mes a mes. Nunca se ha dejado de actualizar. Este cuadro que estoy teniendo ahorita es el que utilizo de ejemplo para mis presentaciones. Las acciones populares no se les debe hacer provisión contable, pero sí se les debe calificar el riesgo. La pregunta es buenísima, doctor Juan David Ortega. Sí, usted debe calificar el riesgo dentro de la aplicación y dejar la provisión en cero. ¿Sí? Es muy importante calificar el riesgo de todos los procesos judiciales, porque eso nos va a permitir tener alertas tempranas si yo, por ejemplo, en vez de llevarme ese proceso hasta el final, probablemente lo que yo voy a ofrecer es una fórmula de arreglo utilizando cualquier mecanismo alterno de solución de conflictos. Buenos días. ¿Qué valor se debe registrar en cuentas de orden? En cuentas de orden, el mismo aplicativo le señala el valor que deben registrar y es únicamente cuando el riesgo es de carácter medio, pero les toca hacer todo el ejercicio y ahí mismo le dicen si el valor es provisión, si el valor es cuenta de orden o simplemente no se registra porque es una nota a los estados financieros. ¿Pueden tener acceso a esta presentación? Por supuesto, va a quedar grabada y la van a tener disponible donde dicen conferencias, seminarios web en la comunidad jurídica del conocimiento y a todos se les va a mandar la presentación. Dice que las pretensiones se deben indexar. Sí se deben indexar, pero este aplicativo lo hace de manera automática, así que tranquila. A la doctora Diana Costa. ¿En qué página podemos acceder al Excel? Ya les dije en la página de ICOGI, donde dicen herramientas de usuario. Cuando en ICOGI está calificada la provisión contable y debemos actualizarla, ¿el valor inicial cambia o cómo se calcula? El valor de ICOGI siempre se está actualizando de manera automática. Simplemente ustedes me van a hacer dentro del cuadro en Excel la pretensión inicial y aquí volvemos y la actualizamos.
Dice que si las pretensiones son altas, independientemente del valor, me pregunta la doctora Viviana Pinto, puede calificarlas como baja y que su provisión sea cero, si así lo considero. Sí lo puede hacer, siempre y cuando realmente, cuando usted lo califique, se dé cuenta que va a ganar este proceso. Es decir, que es un proceso temerario, un proceso sin sentido, un proceso que puede que sea abusivo, solamente bajo ese criterio, ¿no? Pero tiene que hacer el análisis. O sea, realmente yo puedo tener un proceso de 10 billones de pesos y que el riesgo me quede en alto y lo pueda perder. O sea, eso depende de la calificación que usted le quiere dar. Es decir, entre más alto sea el proceso, no quiere decir que yo le voy a provisionar o no lo voy a provisionar. Sea de baja pretensión o de una altísima pretensión, yo siempre debo hacer este ejercicio. La siguiente pregunta es, si la entidad demandante demanda en un proceso declarativo la responsabilidad contractual del particular demandado e incumplido para que se le reconozca a la entidad lo que ella considera debió haber recibido de perderse el proceso, habrá una disminución patrimonial en la entidad. Esa pérdida no debe valorarse como riesgo. No, no debe valorarse como riesgo porque aquí lo que me está diciendo el doctor Rodrigo Durán es que si cuando la entidad demandante, nunca se debe hacer la calificación de riesgo, de pérdida de un proceso, porque cuando yo demando, lo que yo busco es ganar, no perder, y por lo tanto no voy a hacer la provisión contable, ¿no? Porque la provisión contable lo que significa es una salida de dinero futura por una demanda. ¿Cómo calculo la provisión contable de un proceso en el que ya caducó la fecha de finalización? No entiendo la pregunta. Supongo que la doctora Ana Jaime me está diciendo que si ya el proceso finalizó y no hice la provisión contable, ¿qué debo hacer? Pues ya nada. Si lo perdió, pagarlo. O sea, ya simplemente es una cuenta por pagar. Ahora, si la acción caducó, si la pregunta es que si la acción caducó, pues obviamente la provisión sería cero, porque independientemente de que me hayan demandado, opera la caducidad de la acción y correspondería al juez reconocerme esa excepción y librarme a mí del pago de las pretensiones. ¿Cómo se realiza la provisión cuando ya hay una sentencia de primera instancia condenatoria? Pregunta el doctor Tudor González. Cuando hay una sentencia de primera instancia condenatoria, la provisión me la tienen que hacer por la totalidad de la sentencia condenatoria de primera instancia, porque ya tienen un valor de que fue lo que el juez ya me condenó. Tenían hartas preguntas. En el tema de obligaciones de hacer, pues no podemos hacer provisión contable alguna, salvo que dentro de sus manuales de contables establezcan alguna manera de poder determinar cuánto costaría esa obligación de hacer. Pero, por ejemplo, si es el tema de un reconocimiento, si es el tema de pedir perdón o demás, que también son obligaciones de hacer, pues no tocaría calcular la provisión contable. Me está preguntando, a las acciones populares, a las acciones de nulidad simple, ¿no se les hace calificación de riesgo ni provisión contable? Doctor Ortega, sí se les hace calificación de riesgo, pero no provisión contable. Me dice que si no existe contradicción cuando se reporta al financiero un valor distinto al que se registra en ICOGI, jamás debe pasar. Los estados financieros de la entidad deben reflejar el mismo valor que tiene ICOGI, doctora Tania Barrios. No puede haber ningún tipo de contradicción. El ejercicio que les estoy presentando es tanto para el financiero que registren sus estados financieros como lo que ustedes deben registrar en ICOGI. Y bueno, voy a responder otra pregunta adicional.
Estas están repetidas. Dice que si los formatos de Excel en ICOGI siempre van a estar habilitados o es cada 6 meses. Están habilitados, doctora María del Carmen Bernal, todos los días están habilitados 24 horas al día. Y lo que los actualizamos son las tasas de test y las tasas de indexación y las tasas de descuento todos los meses. Doctores, estas son las preguntas que alcancé a responder en este tiempo. Yo voy a poner acá mi cámara para poderme despedir de ustedes. Un segundito. Doctores, entonces, espero con lo anterior realmente haber contribuido en algo a dar claridad en el tema de cómo se efectúa la calificación del riesgo y la provisión contable de los procesos judiciales. Cualquier duda, les repito, que se haya quedado en el aire, pueden hacérmela con total confianza al correo asesorialegal@defensajurídica.gov.co. Espero que el ejercicio haya sido de utilidad. Muchísimas gracias a ustedes por su participación. Tuvimos más de 300 asistentes, muy buena audiencia. A todos muchísimas gracias y espero que sigan asistiendo a la rendición de cuentas y a las demás capacitaciones de la comunidad jurídica del conocimiento. Hasta luego.